el valor futuro menos el principal. Si tenemos que teníamos, nos hemos prestado 2,000 y hemos pagado 2,500, entonces 2,500 va a ser nuestro valor futuro. Menos el principal 2,000, la ganancia que hemos obtenido ha sido de 500. En este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, que es un año, nosotros necesitamos saber la tasa de interés pagada. Entonces, la fórmula para encontrar la tasa de interés es la ganancia sobre el principal multiplicado por 100. Y esto nos da el 25%. No veo si... Perdón, no estoy compartiendo. ¿Qué pasó? Está compartiendo. Ah, ya. ¿Se ve? No estoy viendo a ustedes. Ahora sí. Entonces, determinar el interés simple de boliviano 750 al 7% durante medio año. ¿Cuál es el monto futuro? Entonces, para nosotros determinar, dice, tenemos que encontrar siempre primero qué es el valor presente, cuál es la tasa de interés, cuál es el periodo de tiempo. Entonces, para determinar el interés, tenemos que boliviano 750 va a ser nuestro valor presente. La tasa de interés va a ser del 3%, o sea, tasa de interés, y periodo de tiempo medio año. Entonces, ¿cuál es el monto futuro? El interés es igual al principal por la tasa de interés por el periodo de tiempo. Tenemos el presente, tenemos la tasa de interés y decimos que la ganancia va a ser de 11.25 y el futuro es igual al principal más la ganancia. 750 más 11.25, 761.25. Entonces, el interés simple, determinar el interés simple de 2,000 bolivianos al 6% del 20 de abril al 1 de julio. Si nosotros tenemos que la tasa de interés el presente es 2,000, la tasa de interés, perdón, es del 6% y el periodo de tiempo está del 20 de abril al 1 de julio, entonces vamos a tener que la tasa en este caso va a estar en días, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular, del abril trae 30 días para nosotros, entonces 30 menos los 20, 10. Como hemos dicho que vamos a trabajar con año comercial, mayo tiene 30 días, junio tiene 30 días y julio un día, ¿no es cierto? Entonces serían 71 días, nada más. Porque estamos diciendo, trabajamos con año comercial, entonces vamos a decir 71, correcto, 30, 60, 71, dividido entre 360 días. Entonces vamos a decir 71 dividido entre 360, multiplicado por 0.06, multiplicado por 2,000, 23.6666, ¿no es cierto? Entonces, 23, 66, 67. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Año comercial, por lo tanto, mayo para nosotros trae 30 días, junio trae 30 días, julio trae 30 días. Todos los meses del año van a traer 30 días. ¿En qué tiempo el monto de bolivianos 35,000 será 42,000 a una tasa de interés simple del 5%? Entonces tenemos que la ganancia, el futuro menos el principal, 42 menos 35,000, la ganancia. Entonces el periodo de tiempo, la fórmula es I es igual a la tasa de interés, P por E, I por N, despejando, entonces tenemos que N es igual a la ganancia sobre el valor presente por la tasa de interés.
Entonces, la ganancia para nosotros 7,000, el valor presente 35,000 y el periodo de tiempo 5/100, 4 años. El número 5 dice, calcule la cantidad depositada hace un año si ahora se tiene bolivianos 1,200 a una tasa de interés simple del 1.5% mensual y además la tasa de interés ganada. Entonces, ahora se tiene 1,200, quiere decir que este es un valor futuro. Que tenemos que encontrar cuánto el valor inicial, cuánto el valor actual, cuánto el valor presente. La tasa de interés está en meses, 1.5% mensual, y entonces nosotros vamos a decir, el tiempo nos está diciendo un año. El valor futuro, 1,200, 1 más I, que la tasa de interés está en mensual, 1.5/100. En un año hay 12 meses, por lo tanto multiplicamos por 12 y tenemos que el principal había sido 1,016,94, con 949. Con 3 decimales, estoy olvidando los trabajo de los tres. La ganancia es el futuro menos el principal. Nuestro futuro era 1,200 menos 1,200 menos 1,016,949. 1,015, perdón, me he equivocado. 1,200 menos 1,010, sí. Me voy puesto la coma. 183,051. 3 decimales. Un capital de 30,000 invertido una tasa de interés simple del 8% durante cierto tiempo ha generado unos intereses de 1,200. ¿Cuánto tiempo está invertido? Entonces, el capital, valor presente, 30,000. Tasa de interés, 8%. No sabemos el periodo de tiempo, pero sí sabemos que ha generado una ganancia de 1,200. Lo que nos pide es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado invertido? Entonces despejamos nuestra N de nuestra fórmula y es igual, el interés es igual al principal por el periodo de tiempo por la tasa de interés. La ganancia 1,200, el valor presente 30,000, la tasa de interés 8% durante cierto tiempo, entonces medio año. ¿Hasta aquí alguna duda en los ejercicios? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, para el ejercicio 7 ya vamos a hablar de las equivalencias, ¿no es cierto? Vamos a decir que las deudas tienen que ser igual a los pagos. Nosotros nos prestamos 1,000. Si tuviéramos que pagar, nos hemos prestado 1,000 más 2,000 el siguiente año y debemos 3,000. Tenemos 3 deudas, ¿no es cierto? 1,000, 2,000, 3,000. Entonces, en total debemos 6,000, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tenemos que pagar? Los 6,000. ¿Cierto? Pero nadie nos presta sin intereses. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es cuánto va a ser la tasa de interés de los 1,000, cuánto la tasa de interés de los 2,000, cuánto la tasa de interés de los 3,000. Cada uno puede tener su tasa de interés y puede tener un periodo de tiempo diferente. Entonces vamos a decir, todo lo que nosotros nos vamos a endeudar tienen que ser igual a nuestros pagos. Deudas igual a pagos. Y vamos a trabajar con lo que se llama la fecha focal. La fecha focal es el punto de análisis para hacer las ecuaciones de deudas igual a pagos. Entonces dice, determinar el valor de las siguientes obligaciones el día de hoy. Hoy es el momento cero, ¿no es cierto? Suponiendo una tasa de interés del 4%, tasa de interés del interés simple, además nos está especificando 4% de interés simple, o sea, anual. 1,000 con vencimiento el día de hoy, esas son nuestras deudas.
del 2.000 con vencimiento en 6 meses y con un interés del 5%, y 3.000 con vencimiento en un año con un interés del 6%. Utilizar el día de hoy como fecha focal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, nuestras ecuaciones ya las sabemos, P es igual a 1 más, multiplicado por 1 más I, elevado, esto es elevado a la N, ¿no? Simple, perdón, 1 más I, F es incorrecto, nuestras ecuaciones. Entonces, nuestra reglita dice, en el año 0 debemos 1.000 sin intereses. Pero estos 2.000, que es nuestra segunda deuda, se tiene que vencer en 6 meses. O sea, tenemos que pagar en 6 meses con un interés del 5%. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuánto va a ser nuestra deuda, o sea, de nuestra deuda, el pago. Esto se me ha ido. Entonces, de la deuda 2, vamos a calcular cuánto es su valor futuro. La tasa de interés, 5%. El periodo de tiempo dice 6 meses, por lo tanto, 1 más 5 sobre 100 multiplicado por 6 sobre 12. Esta deuda, cuando tenemos que pagar 2.050. Para la tercera deuda, dice 3.000 con vencimiento en un año y con un interés del 6%. Tenemos que encontrar su valor futuro de la deuda 3. 3.000, tasa de interés del 6%, periodo de tiempo 12 sobre 12, o lo que es lo mismo 1. Entonces, esta deuda se ha convertido en 3.180. Y nuestra regla se va a hacer en el año 0, 1.000. En el mes 6, 2.050. En el mes 12, 3.180. Esos son nuestras deudas. Estamos diciendo, si nos estamos endeudando, tiene que ser salida de dinero. Entonces, o sea, si nos estamos endeudando, va a ser entrada de dinero, perdón. Y si estamos pagando, va a ser salida de dinero. Da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestro pago va a ser solamente un solo pago de todas estas deudas el día de hoy. Queremos liquidar todo lo que debemos a 6 meses, a 12 meses, el día de hoy porque tenemos plata. Entonces, nuestra ecuación dice pagos igual a deudas. Ahí está. La fecha focal, además, dice que va a estar, el punto de análisis va a ser en el momento 0. Por lo tanto, vamos a decir, la primera deuda, 1.000, está en el momento 0, está en el valor presente, no tenemos que llevar a ninguna parte porque está en el punto de análisis. La fecha focal es el punto de análisis de todos nuestros pagos y todas nuestras deudas. 2.050 es nuestra segunda deuda, después de que hemos dicho, a los 6 meses tenemos que pagar 2.050. Tenemos que llevar esto a la fecha focal, a la fecha de análisis. Esto es un valor futuro respecto al punto 0. Entonces, porque está en el mes 6. Entonces, 2.050 es un futuro que tenemos que llevar a presente. 2.050 dividido entre 1 más I, la tasa de interés, 4%, y el periodo de tiempo, 6 sobre 12. Porque esto está en años y esto está en meses. Ahí no hemos puesto. Vamos a poner esto, está en meses. La macurriana. ¿Cierto? Entonces, eso está en meses. Y luego, la tercera deuda está en el mes 12. Entonces dice, 3.180 es nuestra tercera deuda, donde tenemos que llevar a la fecha focal, al punto de análisis en el interés.
Entonces llevamos a la fecha focal y decimos, este es un valor futuro y tenemos que encontrar su valor presente. 3.180 sobre 1 más I, tasa de interés la misma, 4 sobre 100. Periodo de tiempo, 12 meses, 12 sobre 12. Y tenemos que X va a ser igual al valor de X. ¿De dónde vamos a despejar? Solamente X. Esa es la deuda que tenemos. Así se convierte, es nuestra, todas las deudas y un solo pago. Como solo tenemos la incógnita de X, entonces vamos a encontrar el valor, despejando, encontramos el valor de X, que dice que es 6.067.49,62. ¿Aquí alguna duda o consulta? Inge, disculpe una pregunta. En pagos y deudas, ¿el interés no está mal? ¿Por qué es 4 sobre 100? Disculpe. ¿No sería 5 sobre 100 y 6 sobre 100? No, porque dice, o sea, si nos fijamos en el enunciado, dice determinar el valor de las siguientes obligaciones el día de hoy, suponiendo una tasa del 4% de interés simple. O sea, para pagar hoy día está poniendo la condición que su tasa de interés va a ser del 4%. El 5% y el 6% es para la deuda 2 y para la deuda 3. ¿No es cierto? Está 2.000 con bien. vencimiento en 6 meses y con un interés del 5%. 3.000 con vencimiento en un año y con un interés del 6%. Entonces, el 5 y el 6 es para la deuda 2 y para la deuda 3, por eso calculamos sus valores futuros. O sea, nos hemos prestado 2.000 con esta tasa de interés. Cumplido el plazo, es 2.050 nuestra deuda y 3.180, pero por sus tasas de cada uno de ellos. Está bien, ingeniera, gracias. Uh-huh. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros vamos a refinanciar, o sea, para hacer el único pago, lo que está diciendo es la tasa de interés es del 4% para realizar todos esos pagos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio para ver, en este caso, cuál va a ser, cuál es la diferencia si nosotros solo vamos a cambiar la fecha focal, el punto de análisis. Entonces, este punto de análisis, habíamos dicho, es el punto donde nosotros nos vamos a poner nuestra flechita. Esta va a ser nuestra fecha focal. Estamos cambiando. Antes era en el momento 0, ahora queremos que sea en el momento 6. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, lo mismo, ¿no es cierto? Los 2.000 se tienen que convertir necesariamente tenemos que encontrar su valor futuro con esta tasa de interés del 5%, 6 sobre 12 se convierte en 2.050. Los 3.000, lo mismo, porque tiene tasa de interés. En cambio, los 1.000 no tenía tasa de interés, sigue siendo 1.000, nada más. Y la ecuación dice, la ecuación pagos igual a deudas. Ahora hemos dicho, nuestra fecha focal, nuestro punto de análisis es en el punto 6, es en el momento 6, en el año 6. ¿Cómo va a ser nuestra ecuación? Todo tiene que ir a la fecha de análisis, al punto focal, a la fecha focal. Entonces vamos a decir, primero el pago. Entonces, el pago dice X, el valor de X, con respecto a la fecha de análisis, al punto focal, es un valor presente, tenemos que hallar su valor futuro. Entonces, como es interés simple, X por 1 más I multiplicado por N, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 4 sobre 100, tasa de interés, y el periodo de tiempo de X, estamos en el momento 0 hasta la fecha focal 6, entonces 6 sobre
12. Ese es el único pago que tenemos, igual a las deudas, hemos dicho. En las deudas que tenemos, nuestra primera deuda es 1000. ¿Dónde tenemos que llevar? A la fecha de focal, al punto de análisis que está en el año 6. Entonces, es un valor presente, tenemos que encontrar su valor futuro, 1 más I, la tasa de interés sigue siendo la misma, 4/100, y el periodo de tiempo de 0 a 6, 6/12 también. Más la deuda 2, nuestra deuda 2, 2050. ¿Dónde está? Está en el punto de análisis, en la fecha focal. Por lo tanto, a ningún lado tiene que ir. Más que, más la tercera deuda. ¿Cuánto es la tercera deuda? 3180. ¿Dónde tiene que ir? A la fecha focal, al punto de análisis. Entonces, es un valor, en este caso, es un valor futuro y tenemos que hallar su valor presente. 3180 sobre 1 más I, 4/100, multiplicado por 6/12, porque estamos diciendo del mes 12 al mes 6, solamente hay 6 meses. Y nos da un valor de, despejando X, de 6066.3206, que es el valor de X utilizando la fecha focal en el año 6. ¿Aquí alguna duda? Ingeniera, disculpe, yo tengo una duda. En este caso, el interés no tendría que ser 5%, dado que se está haciendo la fecha focal el año 6. El 5 y el 6% es para la deuda 2 y para la deuda 3, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? En la deuda 2 estamos utilizando el 5% que dice y el 6%. Pero para hacer el pago estamos utilizando la tasa de interés para todos cuando hacemos la ecuación del 4%. 4% para el 4% para este, 4% para el otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, específicamente en el enunciado nos decía que el 5 y el 6% era el 2,000 con un interés del 5%. Por lo tanto, estos 2,000 están relacionados con la segunda deuda. Para eso es el 5%. Para los 3,000, que es la tercera deuda, vamos a ponerle otro color que sé yo. 3,000 dice en un año con una tasa de interés del 6%. El 5 y el 6 son específicamente para calcular que los valores futuros de las deudas, o sea, cuánto tenemos que pagar después de transcurrido ese periodo de tiempo, ¿cierto? Y el 4% es solamente para hacer como yo digo, la renegociación de la deuda, el decirle pagar hoy. Yo podría esperar un año y él tendría que esperarme porque él ha aceptado eso, ¿no es cierto? Yo le voy a pagar 2,050 en 6 meses con un 5% y 3,180 en un año. Prácticamente todas mis deudas y voy a pagar hoy día todo. Entonces, simplemente los pagos tienen que ser igual a las deudas. Está bien, gracias, sí. ¿Alguna duda más? ¿Se ha entendido? Bueno, si se ha entendido,
Como no hay respuesta, no hay preguntas, se supone que se ha entendido. Vamos a hacer, ustedes van a hacer en este momento, vamos a cambiar la fecha focal y vamos a poner en el momento 12, en el año 12. Entonces, calculen cuánto es el valor de X en ese punto. Esperamos el valor de X. Ya tenemos el resultado.
¿Alguien? 6.068. Gracias. Punto 269. Gracias, Michelle. Michael, no sé. Oscar. Sí, Michael dice. Perfecto. Oscar, ya. Entonces, podemos, si nosotros analizamos los resultados, dice, para cuando la fecha focal estaba en el punto 0, el resultado era 6.067. Si la fecha focal estaba en el punto en el año 6, el resultado era 6.066. En el mes 12, como nos has dicho, Oscar, es 6.068. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si en el interés simple la fecha focal ponemos en diferentes lugares, entonces los resultados son diferentes. Entonces, en el interés simple, siempre en los ejercicios tiene que decirnos dónde va a estar la fecha focal. Porque podemos poner unos, decir, la fecha focal en el año 0, otros en el año 6, en el año 12, otros se me ocurre en el año 9, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Cuando es interés simple, los resultados son diferentes. Por lo tanto, es importante saber dónde se va a ubicar la fecha focal para que el resultado sea igual. Entonces, decimos, en interés simple siempre nos tienen que dar la fecha de análisis. Ya cuando comparemos con el interés compuesto, vamos a ver que en el interés compuesto no interesa dónde se ponga la fecha focal, el resultado es el mismo, pero no así en el interés simple. Entonces tenemos un pagaré de 1.200 firmado el 1 de abril con vencimiento en 8 meses y con un interés del 5%, es vendido ayer el 14 de julio con la base de un rendimiento en la inversión de 6%. ¿Cuánto paga ayer por el documento? Entonces lo primero que nosotros tenemos que decir, ¿qué es un pagaré? Es un documento, ¿sí? Un documento que se puede transar, que quiere decir que se puede comprar, que se puede vender. Entonces, ¿qué dice? Ha sido firmado el 1 de abril. ¿Y cuándo se va a vencer? Si estamos firmando el 1 de abril, luego de 8 meses. Entonces, del 1 de abril, considerando que los meses tienen 30 días, vamos a decir, del 1 de abril al 1 de mayo, al 1 de junio, al 1 de julio, al 1 de agosto, al 1 de septiembre, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que esperar? El tiempo, ¿no es cierto? Va 1, va 2, va 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces decimos, ¿cuándo se va a cumplir nuestro pagaré? El 1 de diciembre. Ocho meses después tenemos que cobrar este pagaré. Antes no se puede cobrar, ¿no es cierto? Dice, los pagarés tienen tasas de interés. O sea, quiere decir que la deuda inicial era 1.200, pero luego de transcurridos los 8 meses, no vamos a pagar los 1.200. Tenemos que pagar 1.200 más el interés. Entonces, nosotros tendríamos que pagar, en este caso, 1.240. La tasa de interés es del 5% anual, es interés simple, ¿no es cierto? Y estamos diciendo el periodo de tiempo va a ser 8 meses, y está en años, N también tiene que estar en años. Por eso decimos 8 sobre 12. Entonces, nuestro pagaré que tendríamos que pagar en el 1 de diciembre debería ser 1.240 bolivianos. ¿Y cuándo tenemos que pagar? El 1 de diciembre. Pero dice, es vendido ayer el 14 de julio. O sea, el 1 de abril hemos pagado y hasta julio no ha pasado absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de julio. Entonces, nos hemos quedado hasta el 14 de julio con el pagaré.
Entonces, el mes de julio, todos sabemos que el mes de julio trae 31 días, pero como hemos dicho que es año comercial, entonces 30 menos 14, 16 días del mes de julio. De agosto a noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 4 meses, 4 por 3, 120 días. Y al 1 de diciembre, que se cumplía nuestro pagaré, sumados dan los 137 días que antes de la fecha esperada, antes de los 8 meses, nos están comprando el pagaré. Entonces, el valor de nuestro pagaré, ¿cuánto tenemos que cobrar? Entonces, los 1,240, que sería si esperamos el valor futuro, dividido entre la tasa de interés que nos ofrecen del 6%, entre 137 días, que son los días con los cuales no hemos permanecido con el pagaré, dividido entre 360. Nosotros deberíamos cobrar 1,212.32 centavos por el pagaré. ¿Aquí alguna duda? Claro que sí. Dice, ¿no es cierto? Primero nos dice que hemos firmado el 1 de abril y con vencimiento en 8 meses. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? El 1 de diciembre. Ahí son los 8 meses que tendríamos que esperar para que nos paguen los 1,240, ¿no es cierto? Pero nuestro pagaré ha sido vendido el 14 de julio. Entonces, ¿cuánto tiempo no ha estado con nosotros? Hasta el 14 de julio. Entonces, en julio trae 30 días, porque es año comercial, menos los 14 días, son 16 días del mes de julio que no ha estado con nosotros y el pagaré, porque solamente hasta el 14. Después ya lo hemos vendido. Entonces, 16 días del mes de julio. De agosto a noviembre, estamos diciendo agosto, septiembre, octubre, noviembre, es 4 meses multiplicado por 30, me van a dar los 120 días. ¿Y hasta cuándo tenía que ser? Hasta el 1 de diciembre. Entonces, de ahí decimos 137 días que no ha permanecido con nosotros el pagaré. Entonces, para encontrar nuestro valor presente, conocido el valor futuro, tenemos que utilizar este periodo de tiempo que está en días. Nuestra tasa de interés está en años, porque es 6% anual. Entonces, decimos un año tiene 360 días y por eso decimos 137 sobre 360 para calcular en años. Simplemente este es el tiempo que no ha permanecido con nosotros el pagaré. Deberíamos esperar hasta el 1 de diciembre. Pero como lo hemos vendido antes, entonces podemos decir, en realidad teníamos que esperar 180 días y nosotros no hemos esperado más que, no hemos tenido el pagaré en nuestro poder solamente 43 días y después ya lo hemos vendido. A eso se refiere. ¿Te ha entendido, Samuel? En la fecha dice B, una persona B debe $1,000 por un préstamo con vencimiento en 6 meses, contratado originalmente a 1 año y medio, ¿sí? A la tasa del 4% y debe además 2,500 con vencimiento en 9 meses sin interés. Él desea pagar 2,000 de inmediato y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de 1 año, suponiendo un rendimiento del 5% y considerando la fecha focal dentro de 1 año, determinar el pago único mencionado.
Entonces decimos, tiene dos deudas, 1.000 y 2.500, ¿no es cierto? Esas son sus deudas. Y sus pagos, 2.000, y quiere hacer un pago que no sabe exactamente de cuánto es. Nosotros tenemos que determinar de cuánto va a ser ese pago que tiene que hacer. Siempre que nosotros vayamos a tener tasas de interés, tenemos que encontrar siempre su valor futuro. Entonces aquí nos dice, la primera deuda, nos decía, $1.000 contratado, o sea que se va a vencer, como era aquí están textitos, hay que ver eso. 1.000 con vencimiento en 6 meses, contratado originalmente a 1 año y medio. Ahora vamos a explicar eso. ¿Qué quiere decir? Que se ha prestado hace 1 año y medio atrás, hace 18 meses, y para pagar solamente le faltan 6 meses. Eso quiere decir en esto, ¿no? En la fecha B debe 1.000 por un préstamo con vencimiento en 6 meses, que tiene que pagar ya en 6 meses, pero que se ha contratado hace 1 año y medio, a una tasa de interés del 4%. Siempre que a ustedes les diga que tiene tasa de interés, entonces ustedes tienen que considerar que tienen que encontrar su valor futuro. O sea, no es los 1.000 nomás, tiene que ser 1.000 más el porcentaje de interés que se tiene que cancelar. Entonces, ¿cuál la trampa aquí? Digamos, es simplemente decir el periodo de tiempo y la tasa. Entonces, encontramos 1.000 es el valor presente, 1 más I por N. Entonces, la tasa de interés, 4%, está en años. El periodo de tiempo está también en años, ¿no es cierto? 1 año y medio podríamos poner, o ponerle 18/12, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y decimos, los 1.000 se van a convertir en 1.060, lo primero. De la segunda deuda, 2.500 con vencimiento en 9 meses sin intereses, por lo tanto, solamente 2.500. Si no nos da interés, ¿qué valor futuro podemos encontrar? Este es nuestro valor que tenemos que cancelar a los 9 meses. Él desea pagar 2.000 de inmediato, o sea, en el año 0, va a pagar pago único dentro de 1 año, o sea, en 1 año va a pagar un pago único de X, suponiendo un rendimiento del 5% y considerando la fecha focal dentro de 1 año, determinar el pago único mencionado. Entonces, si ya tenemos los valores futuros, hacemos nuestra ecuación, y nuestra ecuación tiene que ser deudas igual a pagos. Entonces, primero las deudas. 1.060 es la primera deuda, ¿no es cierto? Su valor futuro, ¿dónde tenemos que llevar? A la fecha de análisis, al punto de análisis, a la fecha focal. Entonces, este es un valor presente y nuestra fecha focal está en este punto, por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar de este valor presente su valor futuro. 1.060, 1 más 5/100, el periodo de tiempo 6/12. Esto también está en meses, por si acaso. ¿No? 6/2. La segunda deuda, los 2.500, dice, es un valor presente respecto a qué? Respecto a nuestra fecha focal. Entonces, tenemos que encontrar su valor futuro, 1 más I, tasa de interés sigue siendo la misma, el periodo de tiempo 12 menos 9, 3/12. Todas las deudas, la deuda 1 más la deuda 2, ya está. Igual a pagos. El primer pago es en el año 0, que es 2.000, ¿no es cierto? Respecto a la fecha de análisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar su valor futuro. Entonces, 2.000 multiplicado por 1 más I, tasa de interés 5%, el periodo de tiempo desde el mes 0 hasta el mes 12, 12/12. ¿Más quién? Más el valor de X, que es el valor de X, está en la fecha focal, está en el punto de análisis, no hay que encontrar absolutamente nada, por lo tanto, ¿no es cierto?, esto va a ser, despejando X, 1.517,75. Ahora sí, si tenemos dudas, consultas, adelante.
Ahí sería más, ¿no ve? Más 2000, dice igual a 2000. Ah, sí. O sea, le pones al otro lado, sí. Sería 1060 más 2500 más 2000 igual a X. Ah, ya. Aquí yo estoy diciendo, porque deudas igual a pagos. Pero entonces, si le pones aquí el más, ¿no es cierto? Aquí tiene que ir el igual. El de arriba más es 360, vamos a usar para un año 365, pues, que el anterior ejercicio. En el anterior ejercicio, Sí, necesito una duda, tenía, ay, es del 360. no, o sea, si es año comercial son 360. Ah, ya, entonces el 360 nomás usamos, ¿no ve? Para comercial en toditos. Ujú, correcto, en todos. Ah, ya, ya, gracias. Claro, porque 12 por 30, o sea, en los 12 meses, quiero decir, los 12 meses tienen 30 días. Entonces, 12 por 30 nos da los 360. En cambio, si vamos a decir enero trae 31 días, febrero trae 28 días, así tenemos que sumar los meses y ahí sí da 365, ¿sí? Ese es el año financiero. Ya, gracias. Le dicen, ¿por qué los 2000 es una deuda, perdón? No es una deuda, es un pago. O sea, así estaba la ecuación, pero si tú despejas después, esto es igual, ¿no es cierto? Entonces, deudas igual a pagos. Entonces, el primer pago era 2000, ¿no es cierto? Y el segundo pago es más X. Lisa, y despejándonos sería menos 2000. A ver, Sí, le dicen, sí, eso es menos 2000, complicado. sí, sí. Menos 2000 sería. Era igual, no era menos, no era más. 1060 más 2500, ¿sí? Igual a 2000, pago, más X. Entonces, así, este pasa con negativo si es que queremos hacer. Así es la ecuación, ¿no es Ah, cierto? ya, listo, Entonces, sí, gracias. espérame, vamos a ponerle así. ¿Ok? Se vean los paréntesis. Ya, peor. Así nomás tienen que ser. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, le dicen, todo bien. Entonces, cuando hablamos de eso, siempre tienen que acordarse. Cuando tenemos tasas de interés, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar siempre los valores futuros. Eso no hay que olvidarse. Pero si no tiene tasa de interés, ya estamos diciendo, si no tiene tasa de interés, entonces estamos hablando de ya valores futuros. Si no tiene, y directamente vamos a utilizarlos. Ahora vamos a ver interés compuesto. Y como están entendiendo también, vamos a ver lo de eh, vamos a
ver los ejercicios, ya el primer trabajo, ¿sí? Entonces tenemos el interés compuesto. Dice, si se invierte $1,000 durante 8,5, 8 años y medio, como quiera, al 7% convertible trimestralmente, ¿cuánto es el interés ganado? Entonces, ¿por qué sabemos que es compuesto? Sabemos que es compuesto porque dice, hemos dicho, esto es 7% anual perdón, anual convertible trimestralmente. Son periodos de tiempo, entonces estamos diciendo diferentes. Esto está en años y el periodo de composición está en trimestres. Entonces, es interés necesariamente, esta tasa de interés tenemos que volverla a su efectiva. Entonces, como está en años y nosotros podemos convertirlo directamente a trimestres, podemos decir 8.5 años multiplicado por 4 me da 34 trimestres. 7% anual convertible trimestralmente, su I efectiva es igual al 1.75% trimestral. Entonces, ya está IN en el mismo tiempo. Entonces decimos, el valor futuro es igual al principal por 1 más I elevado a la N. ¿Cuánto es mi principal? 1,000. ¿Cuánto es mi tasa de interés? 1.75 sobre 100. ¿Cuánto es mi periodo de tiempo? 34 trimestres. Por lo tanto, 1,803.72 con 45 se convierte mis 1,000 durante 8 años y medio al 7% convertible trimestralmente. Hallar el tipo de interés aplicado, o sea, la tasa de interés aplicada a un capital inicial de 2,700 y al cabo de 4 años se ha convertido en 3,500. Entonces, capital inicial, valor presente, valor actual, como nosotros decimos, 2,700. El valor futuro, porque se convirtió en 3,500 y el periodo de tiempo, 4 años. Entonces, la fórmula sabemos, F sobre P elevado a la 1 sobre N menos 1. 3,500 sobre 2,700, 1 sobre 4 menos 1. La tasa de interés es del 6.702, 703 en este caso, porque hemos dicho con 3 decimales, por ciento. Esa es la tasa de interés acá. Al nacer su hijo, un padre desea invertir una cantidad tal, no sabe cuánto, siempre dice, bueno, siempre nos va a decir, anual capitalizable bimestralmente, el importe sea de 6,000 cuando el hijo tenga 21 años, a los 21 años, el periodo de tiempo es 21 años. Tasa de interés 3,5% anual capitalizable bimestralmente. Dividimos entre 6 y tenemos la tasa de interés efectiva bimestral. Como tenemos en años, sabemos que multiplicado por 6 lo convertimos en bimestres y decimos el valor. Entonces, el valor presente es igual al futuro, que es 6,000 sobre 1 más I. 1 más I, 0.58.
¿Aquí alguna duda o consulta? Claro que sí. Dice, tenemos una deuda, ¿no sé? O sea, tenemos una persona que abre su cuenta de ahorro con $2,500 con una tasa de interés del 1.25% semestral. O sea, la tasa de interés decía 2,5% anual capitalizable semestralmente, tasa nominal, no nos sirve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encontrando su efectiva, pero su efectiva semestral nada más. Entonces decimos, la efectiva es 1.25% semestral y está en semestres. El periodo de tiempo son 6 años y decimos que en 6 multiplicado por 2 son igual a 12 semestres. Entonces, y n en el mismo tiempo. 2.500 por 1 más i, la tasa de interés 0.125 elevado a la 12. Entonces, el valor futuro después de los 6 años es 2.901. Este valor futuro va a ser mi presente porque dice, la tasa fue elevada al 3% capitalizable semestralmente. ¿Cuánto había en la cuenta 10 años después del cambio de la tasa de interés? Entonces, hasta aquí ha sido del 2,5%. A partir de ese momento ha subido la tasa a un 3% y por lo tanto se ha convertido en 1.5% semestral. ¿Cuántos años ha permanecido? Dice aquí. ¿Cuánto habría en la cuenta? 10 años después del cambio de la tasa de interés. Entonces, tiene que ser el periodo 10 por 2, 20. Y tenemos entonces 3.908, que es el valor después que tendría que tener en el momento, o sea, al momento de transcurridos los 10 años, después de lo que ha empezado sus depósitos. Entonces, siempre para ustedes hacer, lo que tienen que primero es ver en qué está I y en qué está N. Si I es, como nosotros decimos, siempre va a tener su periodo de capitalización o su periodo de composición, quiere decir que están en diferentes tiempos, esto es 2,5% anual capitalizable semestralmente. Entonces decimos, esto también es, anual capitalizable semestralmente. Entonces, ¿cómo convertimos en efectivo? Simplemente diciendo, en un año hay 2 semestres y entonces este ya es el I efectivo, pero estamos diciendo, este es el I efectivo semestral. No tenemos que olvidarnos de poner en qué efectivo estamos transformando. Entonces, si este es I efectivo semestral, el periodo de tiempo, el N, tiene también que estar en semestres. Aquí nos daba que eran 6 años. Entonces, para convertirlo en 6 años, en un año hay 2 semestres, 6 por 2, 12, y lo convertimos todo en semestres. Siempre en el mismo tiempo, eso no tenemos que olvidarnos. Ahí me estoy yendo. Creo que me estoy yendo. Entonces, si se tiene una deuda de 180,000 a pagar en 6 meses con una tasa de interés del 18% anual convertible mensualmente, ¿cuánto debe pagar la empresa para liquidar su deuda 2 meses antes de cumplir el plazo establecido?
Entonces dice, tenemos un valor futuro de 180,000, el periodo de tiempo que tenemos que pagar lo es en 6 meses, ¿no es cierto? Pero dice, la tasa de interés de 18% anual, convertible mensualmente, ¿qué vamos a hacer? La vamos a convertir en su I efectiva mensual. 18% anual capitalizable, convertible mensualmente, es igual al 1.5% mensual. Entonces, la fórmula, nosotros conocemos el valor futuro, queremos encontrar su valor presente y decimos 180,000 sobre 1 más I elevado a la 4. Entonces, la tasa de interés 1,5 dividido entre 100 elevado a la 4 dice que es 169,593.16. Ese es el valor futuro de los 180,000 antes de, ¿no es cierto?, de que se cumpla, antes del, 2 meses antes de cumplir el plazo establecido. La persona M debe a N $1,000 pagaderos en 2 años y 3,000 pagaderos en 5 años. ¿Nos están tasas de interés? Ninguna, ¿no es cierto? Ni para el primer pago ni para el segundo pago. O sea, 1,000 pagaderos en 2 años y 3,000 pagaderos en 5 años. En ningún momento hay intereses, por lo tanto van a ser ya valores futuros. No hay que encontrar sus valores futuros. Acuerden que M liquida sus deudas mediante un pago único al final de los 3 años sobre la base de un rendimiento del 6% anual convertible semestralmente. Entonces, primero, la tasa de interés que nosotros tenemos que volverla es a su efectiva. ¿En qué nos conviene? ¿No es cierto? En este caso, nosotros estamos trabajando, ¿en qué estamos trabajando? En años. Nos ponemos el periodo de tiempo en el cual se está trabajando, está nuestra gráfica. Y decimos, entonces, la tasa de interés que nosotros tenemos que manejar es del... ¿cuánto era? Ay, perdón, no entra todo. Ahí está. Es del 6% anual capitalizable semestralmente, ¿correcto? Anual convertible semestralmente. Aunque no dice, hemos dicho, pero es esto. Entonces lo vamos a convertir en su efectivo semestral. Listo, en su efectivo semestral y decimos, esta es igual 6 dividido entre 2, 3% semestral. La ecuación igual, pagos igual a deudas, por lo tanto decimos en el año 2, las deudas 1,000 y en el año 5 la deuda 3,000. Listo. Sus deudas mediante un pago único al final del tercer año. Entonces, vamos a poner la fecha focal en el año X. O en el año, en el año, no, aquí está, en el año 5. Aquí va a ser nuestra fecha focal. No, está en el X aquí primero. Primero aquí. Entonces decimos... Nuestro pago único es X, nada más, que está en la fecha focal y no vamos a llevar a ningún lado. Entonces, la fecha focal está en el año 3. Fecha focal, le vamos a poner así, fecha focal, punto de análisis, como quieran llamarles. En el año 3. La ecuación tiene que ser pagos igual a deudas. El pago que está en el año, en el punto 3, a ningún lado. Los 1,000 vamos a llevar
es un valor presente, tenemos que encontrar su valor futuro. 1 más I, la tasa de interés, 3% semestral. El periodo de tiempo es en este caso, es un año, pero como está en semestres, elevamos a la 2. Más el segundo pago, los 3,000 que tenemos, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos que llevar? A la fecha de análisis, al punto focal, por lo tanto, vamos a decir, tenemos que llevar a este punto. Del 5 al 3 son 2 años multiplicado por 2 a la 4, pero este es un valor futuro. Tenemos que hallar su valor presente, 3,000 sobre 1 más 0.03 elevado a la 4, y tenemos que el valor de X en ese punto, en el año 3, cuando la fecha focal está en el año 3, es 3,726.36. Si queremos cambiar nuestra fecha focal, sigue siendo el mismo lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es cambiar fecha focal. ¿Dónde está? En el año 5. Entonces, la ecuación va a ser las deudas igual a los pagos, ¿no es cierto? El pago único, que es en el año 3, es un valor presente, hay que encontrar su valor futuro, 1 más I, elevado a la 2, multiplicado, como son semestres, elevado a la 4. El primer pago, 1,000, que hay que llevar a la fecha focal, entonces es un valor presente, 1 más 0.03 elevado son 3 años por 2, 6. Más 3,000 que está en la fecha focal y por lo tanto 3,726 es el resultado. Queremos cambiar para el interés compuesto, ¿dónde vamos a poner nuestra fecha focal? En el año 0, por lo tanto, dice, nuestra fecha focal se va a ir a este punto. ¿Listo? Nuestra ecuación va a ser... En el año 0, dice que va a ser nuestra ecuación. X, el pago único, tenemos que llevar... es un valor futuro, tenemos que hallar su valor presente. X sobre 1 más 0.03 elevado a la 6, porque son 3 años, 3 por 2, 6. Más el primer pago que está 1,000 en el año 2, un valor futuro, 1,000 sobre 1 más 0.03 elevado a la 4. Más 3,000, ¿no es cierto? Que este es un valor futuro, hay que llevar al punto 0, al año 0, entonces 1 más 0.03 elevado a la 5 por 2, 10, 3,726. Entonces vemos que en el interés compuesto, no importa donde usted ponga su fecha focal, el resultado es el mismo. Ay, perdón. Aquí tenemos alguna duda o consulta. Ay, estoy vuelta. ¿No hay dudas? ¿Está entendido? Y, Sí, se entiende. licenciada, ¿puede volver a repetir, por favor? Ok. Entonces dice que cuando nosotros tenemos nuestra ecuación, va a seguir siendo la misma, ¿no es cierto? Deudas igual a pagos. O sea, lo que debemos tiene que ser igual a lo que pagamos. Entonces tenemos dos deudas, 1,000 que se van a pagar en 2 años y 3,000 que se van a pagar en 5 años. Esas son nuestras deudas, eso es lo que tenemos que pagar. Pero hemos decidido, dice, acuerdan que liquide sus deudas mediante un pago único al final del tercer año. Entonces, en el año 3 se va a hacer un solo pago, tanto de los 1,000. Si fuera, deberíamos decir, deberíamos pagar 4,000, pero no es así, ¿no es cierto? Porque 1,000 estamos pagando después, pero 3,000 estamos pagando 2 años anticipado. Entonces, lo que tenemos que encontrar es nuestras deudas igual a pagos. Entonces,
X, el valor de X es un solo pago y dependiendo dónde esté, en este punto la fecha focal está en el año 3, por lo tanto el valor de X sigue siendo el mismo monto nada más. El valor de la primera deuda, 1000, es un valor presente respecto a quién, respecto a la fecha focal, por lo tanto hallamos su valor futuro con la ecuación 1 más I elevado a la N. Y los 3000 es un valor futuro. ¿Dónde tenemos que llevar? Hemos dicho al punto de análisis a la fecha focal, entonces el valor futuro sobre 1 más I elevado a la N. De este valor sacamos el monto de X, que es 3.726. Pero hemos dicho, en el interés compuesto, no importa dónde ponga usted su fecha focal, donde le guste, si quiere en el año 3, si quiere en el año 5, en el año 4, en el año 2, donde quiera, ¿no es cierto? O sea, yo puedo poner en el año 0, en el año 1, en el año 2, donde quiera pongo la fecha de análisis, pero el valor sigue siendo el mismo, ¿cierto? No estamos diciendo que la ecuación nos lleva, unas veces es valor presente, otras veces es valor futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que saber es dónde está nuestro punto, nuestra fecha focal, nuestro punto de análisis. Y todos los valores que nosotros tenemos, en este caso, el pago único, la primera deuda, la segunda deuda, tenemos que llevar al punto, o sea, a la fecha de análisis. Si está en el año 5, entonces dice X hay que llevarlo a la fecha focal, es un valor presente, 1 más I elevado a la N. Los 1000 es un valor presente, hay que llevar, hay que encontrar su valor futuro, 1 más I elevado a la N. ¿Más quién? Más los 3000. Los 3000 están en la fecha de análisis, por lo tanto no hay que llevar a ningún lado. Lo mismo en el año 0. En el año 0 ponemos y decimos, el valor de X es un valor futuro, 1 más X sobre 1 más I elevado a la N. 1000 es un valor futuro, 1000 sobre 1 más I elevado a la N. 3000 sobre 1 más I elevado a la N. Entonces, estamos diciendo simplemente lo que nosotros tenemos que considerar es dónde está la fecha focal para encontrar el valor. No tiene por qué decir en el examen, aquí está su fecha focal, encuentren este punto, ¿no es cierto? Porque es indistinto. Ustedes pueden poner en el año 2, en el año 4, en el año 5, pero el resultado tiene que ser el mismo, no puede ser distinto. ¿Alguna duda o consulta más? Inge, una pregunta. Sí. Tomamos con respecto a que tenemos deudas en el banco y se cancela anticipadamente, ¿el interés no se reduce o existe algún descuento? Depende, ¿no es cierto? Depende mucho de la institución financiera. ¿Nos pueden reducir la tasa de interés? Sí, nos pueden reducir. Generalmente nos reducen si pagamos anticipadamente, pero aquí en este caso solamente estamos haciendo la renegociación de todas nuestras deudas, no solamente de las que vamos a pagar anticipadamente, sino también de las deudas que están. ¿Cuánto pagamos? O sea, Martín, pagamos los 3.726.31. No se olvide que debíamos 1000 primero más 3000, entonces debíamos pagar 4000 si esperábamos los plazos, pero hemos dicho que anticipadamente se está pagando los 3000 y por eso se paga 3.726.3611. Allá, Inge, gracias. Sí.
¿sí? En este caso, Abigail, ¿sí? ¿Estoy correcta? Sí, En este caso, Abigail, cuando se están renegociando estas deudas, son deudas que se renegocian, las que se pagan anticipadamente y las que están atrasadas. Entonces, todas se van a renegociar a un solo tipo de interés. Puede ser mayor o puede ser menor. La tasa de interés, ¿no? Me refiero. ya, está bien, gracias. ¿Cuánto nos falta? Bueno, ya estamos terminando. Ya, tenemos otro, dice, la persona N obtiene un préstamo de 5,000 con un interés del 5% convertible semestralmente, acepta pagar 1,000 dentro de un año, 2,000 en 2 años y el saldo en 3 años, hallar el pago final. Tasa de interés 5% anual capitalizable semestralmente, que estamos encontrando la tasa de interés semestral. Pero puede ser que no, como está todo en años, también podríamos encontrar la tasa efectiva, en este caso, la tasa efectiva anual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decimos esta tasa de interés es del 2,5% semestral, pero no nos interesa. Entonces, ¿qué queremos? La tasa efectiva anual. ¿Sabemos cómo transformar nuestra tasa efectiva? Sí sabemos, ¿no es cierto? Decimos 5% anual capitalizable semestralmente. Esa es nuestra tasa de interés para hacer el ejercicio. Entonces, vamos a decir, no vamos aquí transformarla en su efectiva semestral. Queremos su I efectiva anual, ¿no es cierto? Y para eso aplicamos nuestra fórmula, ¿no es cierto? Nuestra fórmula es 1 más, en este caso, 0,05 dividido entre 2 elevado a la 2 más 1. ¿Correcto? Menos 1, perdón. Aquí menos 1. Esta sería su efectiva anual, ¿correcto? Entonces, ¿qué queremos encontrar? Hemos dicho nuestros pagos igual a nuestras deudas. Un préstamo de 5,000 con un interés del 5% convertible semestralmente. Entonces, ahora lo hemos convertido en su I efectiva anual. Acepta pagar 1,000 dentro de un año, 2,000 en 2 años y el saldo en 3 años. Entonces, los pagos son el valor de X, si quieren, primero, más 1,000, ¿no es cierto? Respecto a la fecha focal que he puesto, ¿dónde? En el momento X. Entonces, estos 1,000 es un valor presente, hay que hallar su valor futuro. La tasa de interés es del 5,062, hemos dicho, pero esta es la anual. Aquí estaba trabajando con la semestral, 0,050, vamos a decir. 51. No. Ay, se me ha ido. Con 3 decimales nomás estamos trabajando, ¿no? Se me olvida. ¿Y cuánto vamos a elevar? Elevado a la 1, así, 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Entonces, elevado a la 2. La segunda deuda, 2,000, la tasa de interés sigue siendo 0,05, ¿no es cierto? 0,50. Y la segunda deuda es a 1 año, elevamos a la 1.
¿no? Y más el valor de los 5,000, que es en el momento 0, 1 más, en este caso, lo mismo, 0.05 elevado a la 3. ¿Correcto? ¿Está bien el resultado? ¿Qué dice? Me sale 2.585, dice, 62.5. Correcto, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo la tasa de interés que estamos utilizando es la tasa de interés anual. Hay una diferencia, estamos viendo que los decimales sí afectan. Entonces, como nosotros estamos haciendo con esta tasa, vamos a decir, lo que su compañero nos dice es 2.585, ¿correcto? Punto 625, así era, ¿correcto? Sí, dice, Gracias, Oscar. Entonces, así como podemos convertirlas a efectivas anuales, las podemos convertir a efectivas semestrales. La variación no es sustantiva, pero hace variar los decimales, ¿no es cierto? Si tuviéramos que trabajar, o sea, en la precisión, 6, 7 decimales para nosotros, para ser más precisos y que nos varíe lo más, o sea, lo menos posible. Tasas de interés siempre nominales, entonces siempre que sean nominales, estamos diciendo, la tasa de interés es del 5% anual convertible trimestralmente, la vamos a convertir en su efectiva trimestral y vamos a trabajar nuestro periodo de tiempo en trimestres. Entonces, Y debe 1,000 pagaderos en un año y 3,000 pagaderos en 4 años, nada más. 2,000 de inmediato y el resto en 2 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto tendrá que pagar al final del segundo año, suponiendo un rendimiento del 5% convertible trimestralmente? Entonces, ¿qué estamos diciendo? En este caso, la tasa de... Ay, se ha movido, no sé qué cosita aquí. Bueno, vamos a poner aquí nuestra fecha focal. ¿Dónde está? ¿Sí? A ver. Leeremos esto. Puede pagar 2,000 de inmediato y el resto en 2 años. Perfecto. Entonces, 2,000 estamos diciendo, vamos a poner nuestra fecha focal en este punto. Está puesto nuestra fecha focal.
2.000, uno más la tasa de interés trimestral y decimos 2 en 2 años. 2 por 4, 8. Por eso está elevado a 8 trimestres, más el valor de X. Listo. Esos son nuestros pagos que vamos a realizar. Nuestras deudas, 1.000 en el primer año. La tasa de interés sigue siendo trimestral. Llevamos al punto de análisis, a la fecha focal que nos hemos trazado en el punto X y decimos que en un año tiene 4 trimestres, elevamos a la 4 y los 3.000 lo mismo. ¿No es cierto? Los 3.000, pero es un valor futuro, hay que encontrar su valor presente, entonces 3.000 sobre 1 más y elevado a la 2, ¿sí? A la 2, y por eso está 2 por 4, 8 multiplicado. Y nos sale este valor. Entonces, así como podemos utilizar las efectivas trimestrales, también podemos utilizar las efectivas anuales. La variación va a ser mínima, pero hay una pequeña variación, ¿cierto? Y el ejercicio de una empresa compra una máquina de zapatos, el costo de la maquinaria es 20.000, el ingreso anual 1.000, los costos de operación 500, se vende la máquina el mismo año que termina la vida útil, que es de 8 años, y el valor residual es de 2.000, elaborar el flujo de caja. Entonces, esto ya es para terminar, ¿sí? El valor presente siempre va a ser en el momento cero y va a ser, los costos iniciales son en el momento cero. Todos los gastos iniciales, ¿para qué? Para comprar la máquina, para hacer un proyecto, todo tiene que ser en el momento cero y es una salida de dinero, por lo tanto, para nosotros va a estar por abajo. Los costos anuales de operación son los costos necesarios para que funcione la empresa. Desde el año 1 al año 8 se mantienen constantes, o sea, son salidas de dinero, gastos de dinero constantes durante 8 años, salida 500. Ingresos, los ingresos es las ventas, las unidades vendidas por el precio de venta, entonces igual, son constantes, ingresos anuales. Muchos utilizan la letra A, otros utilizan la letra R. Es indistinto, ¿sí? Lo único que quiere decir es pagos constantes que se realizan. El valor actual siempre se pone valor presente, valor actual se llama en el momento cero. Cuando estamos al finalizar el periodo de tiempo le llamamos valor residual, valor de salvamento, valor de rescate y ese está al finalizar el periodo de tiempo. Por eso se le llama un valor futuro. Entonces, estos son prácticamente la gráfica donde hay valores presentes, valores futuros y anualidades, ingresos anuales, costos anuales de operación. Solamente aquí era elaborar el flujo de caja, demostrar dónde están los ingresos, dónde están los gastos, ¿no es cierto? En el año 0, los costos iniciales de las maquinarias y en el año 8, el valor residual, el valor de salvamento. La maquinaria tiene un valor de compra, dice, el costo de compra de $20,000. El ingreso, el valor residual es de $2,000. Nos puede decir, es el 10% es el 20%, el 5%. ¿Qué es el valor residual? Es lo que vamos a recuperar después que ha cumplido su vida útil la maquinaria. A eso se refieren los flujos de caja. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, no nos va a dar tiempo, yo quería trabajar ahora, pero bueno, no nos va a dar tiempo para trabajar los ejercicios en clase, pero puedo enviarles de tarea, porque tenemos media hora, o creen que terminar en media hora los ejercicios, ¿qué dicen? No creo, ¿no? Les envío entonces esta noche para mañana los ejercicios. Sí, tarea que sea. Ya, perfecto. La primera tarea para todos los grupos, ¿quién va a enviar? ¿No es cierto?
esta vez, por primera vez, va a enviar el jefe de grupo. ¿Sí? Son grupos de 5 personas. En la carátula va a ir el jefe de grupo como primer integrante del grupo y después los 4 restantes. Entonces, es la práctica número 1 las que les voy a enviar. ¿Cuándo tienen que entregar? Mañana tenemos clases, no sé si el auxiliar ya estará, pero si el auxiliar está, yo no voy a entrar a su clase. Entonces, después de ver, después de que pase 15 minutos, si no ha llegado el auxiliar, yo entro y si no, pasamos clases, ¿no es cierto? Aprovechamos su clase del auxiliar. Pero si no, si ya está el auxiliar, pues no pasa nada. ¿Entendido? Conmigo nos vemos simplemente a las 7 menos cuarto. No. No. 4 menos cuartos con el auxiliar, ¿no? Conmigo a las 5 y cuarto. Entonces, práctica número 1 de interés simple, interés compuesto. Esa es la primera práctica. Antes de que empiece la clase del auxiliar, entonces a las 3:30 se va a entregar el trabajo, 15:30, ¿sí? Yo les voy a enviar esta noche. Sí, les voy a enviar los ejercicios más. Entonces, yo sí tengo que enviarles los ejercicios entonces. Valerie. Gracias por hacerme el recuerdo. De interés simple y compuesto, ¿no es cierto? Ya. Ok. Continuando con las tasas, ahora vamos a ver qué es la tasa mínima de atractividad. Entonces, la tasa mínima de atractividad es lo que mínimamente queremos ganar. Si somos personas naturales, aunque no estamos estudiando en esta materia a las personas naturales, podemos decir como ejemplo, ¿no es cierto? Mi tasa mínima de atractividad es la que me paga una entidad financiera. Eso quiere decir, si yo voy a depositar mi dinero en la cuenta caja de ahorro, la tasa de interés máxima que me paga un banco es del 3%. Si voy a un depósito a plazo fijo, está entre el 5 y el 6%. Entonces, lo mínimo que quiero ganar es el 3%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a dejar mi dinero depositado en el banco. En cambio, si voy y si dejo a depósito a plazo fijo, mi tasa mínima de atractividad va a ser del 6%. Entonces, cuando somos personas naturales, esas son nuestras tasas mínimas de atractividad, lo que queremos ganar. Pero si somos una empresa, ya no es así. ¿No es cierto? Si somos una empresa, la tasa mínima de atractividad principalmente del premio al riesgo, a la inversión, ¿no es cierto?, que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a hablar del premio al riesgo y la tasa de inflación. Entonces, la tasa mínima de atractividad, también conocida como la TREMA,
o la TRMA, se calcula para las empresas en función del premio al riesgo más la inflación multiplicado por el premio al riesgo. ¿Sí? Pero el premio al riesgo se tiene que calcular en función de estos factores, que son la rentabilidad promedio del sector. O sea, soy una empresa, ¿a qué me dedico a vender zapatos? Ya, entonces tiene que ser la rentabilidad del sector que se dedica a la venta de zapatos. Me dedico a vender alimentos, entonces del rubro, ¿no es cierto? Tiene que ser la rentabilidad del sector. La inflación promedio como siempre hemos dicho, está calculada en función del índice de precios al consumidor. Es un indicador que nos va a facilitar el Instituto Nacional de Estadística y nosotros buscamos simplemente la inflación anual y sacamos el promedio. En este caso, generalmente se utilizan los cinco últimos años y en función de eso se saca la inflación promedio. Sumamos la inflación del 2018, 17, 16, 5 años atrás y dividimos entre 5 y esa es nuestra inflación promedio. La tasa libre de riesgo, cuando hablamos de la tasa libre de riesgo se refiere a la tasa que las entidades financieras nos dan como indicador, como premio a las inversiones que se hacen. La tasa, luego tenemos la tasa pasiva bancaria y la tasa activa bancaria. Entonces, vamos a explicar. La rentabilidad del sector, entonces para ver la rentabilidad del sector tenemos que calcular en qué sector estamos. Sabemos que la economía se divide en sectores, entonces me encuentro en el sector primario, secundario, terciario, en el sector de comercio. ¿Cuánto es en este caso el promedio, la rentabilidad del sector? Un 5%, un 6%, un 10%, 15%. La inflación promedio. Entonces, la inflación promedio, hemos dicho, la inflación de los cinco últimos años se suma y se divide entre 5 y tenemos la inflación promedio. La tasa libre de riesgo, la rentabilidad que se obtiene al invertir en un activo que se considere 100% seguro. La prima de riesgo por préstamos es la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos a clientes de primera línea del sector privado menos la tasa de interés libre de riesgo de las letras del tesoro que se emiten o negocian en el mercado de valores públicos a corto plazo. Entonces es una tasa que nos da la entidad financiera. La tasa pasiva o de captación bancaria. ¿A qué se refiere? Es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros, o sea, la banca comercial, a los oferentes de los recursos por el dinero captado. Es decir, la que te paga el banco por tus depósitos. Esa se llama tasa pasiva o de captación bancaria. La tasa activa o de colocación bancaria. En realidad no se llaman de colocación, sino se llama solamente tasa activa, pero bueno. Así les llamamos, ¿no? Tasa activa o de colocación bancaria es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados, es decir, lo que te cobra el banco por el dinero que te presta. A eso se refieren todos estos conceptos. Entonces, el costo de capital se va a referir a cuánto es el dinero que nosotros tenemos que invertir. En un proyecto podemos tener $100,000 que necesitamos para hacer el proyecto. El banco nos dice cuánto es el aporte propio, cuánto va a invertir. 60%, 40% le presta el banco. Nunca es al revés, 40 yo y el banco me presta 60. No, generalmente es el mejor de los casos 60-40, 80-20, 70-30. ¿Para qué nos sirve? Para calcular, ¿no es cierto? Entonces, el costo del capital propio se calcula en función de la rentabilidad del sector, la tasa libre de riesgo y la tasa pasiva bancaria. La rentabilidad del sector, 9%. La trema, hemos dicho, se calcula, en este caso, el riesgo más la inflación más el riesgo por la inflación. Utilizamos la rentabilidad del sector 9 más la inflación promedio del sector 3,17 y la multiplicación nos sale 12.45.
La tasa libre de riesgo, 8%. ¿Qué estamos haciendo? Premio al riesgo. Lo único que estamos haciendo diferente es para la rentabilidad, cambiamos el 9%, para la tasa libre de riesgo 8%, para la tasa pasiva bancaria 6.5%, y con esto encontramos el capital propio. Una vez que tenemos dividimos entre ellos 11.25. El capital ajeno, cuando nosotros vamos a hablar del capital ajeno, está en función de la tasa activa bancaria y la tasa fiscal. ¿Cuál es la tasa fiscal? La tasa que nos cobra impuestos internos. Entonces, la tasa activa bancaria es del 12%, la tasa fiscal es del 3.1%. Tenemos el cálculo del costo de capital ajeno en función de estas fórmulas. Y para determinar nuestro cálculo de la trema, tenemos que utilizar esta ecuación. ¿Cuánto era la deuda a largo plazo? Multiplicado por el costo del capital ajeno. Hemos dicho, el 40% nos vamos a prestar por el costo de capital ajeno 11.66, más el porcentaje de capital propio, que va a ser 60%, más 11.25, total 11. El cálculo del costo del capital promedio ponderado, 11.40. Y con esos datos encontramos la trema, ¿no es cierto? 11.40, que es lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? El costo de capital, ¿sí? Más la inflación del 3.17, más multiplicado la prima al riesgo por la inflación, nos dice que nuestra trema calculada según nosotros es del 14.9355. Entonces, esta es la manera en que se va a calcular cuando sea una empresa, sobre todo para hacer proyectos, ¿no es cierto? Para la parte de cuando vamos a ver si es factible o no es factible, entonces decimos, ¿cuál es tu trema? ¿Cuál es tu TMA? ¿Cuál es tu tasa mínima de atractividad? Si soy persona natural, no hay problema, es fácil. Pero si soy empresa, tengo que tener todos estos datos. No son datos que no se puedan conseguir. O sea, todo esto está publicado en las revistas en las cuales tú las puedes utilizar, ¿no es cierto? La inflación está publicada en el Instituto Nacional de Estadística. La tasa libre de riesgo, las entidades es publicada. Entonces, la trema de una empresa, este es el procedimiento. ¿Cuál es tu tasa mínima? Yo voy a hacer mi tesis, ya estoy haciendo una empresa. Entonces, para hacer para la empresa, tengo que yo determinar a través de estos factores, determinar cuál es mi trema. Cuando decimos la trema, la tasa mínima, es lo mínimo que yo quiero ganar desde el punto de vista de que soy empresa. Lo mínimo que quiero ganar es un 14.93%. Entonces, para hacer inversiones, tendré que ver si tengo que invertir ahí o no invertir. La tasa interna de retorno, la famosa TIR, ¿no es cierto? Dice, la TIR está en función de un flujo de efectivo, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar nuestro flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? En el año 1 ha habido ganancia, en el año 2 ha habido pérdida, en el año 3 ganancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sumando todos los flujos, las pérdidas y las ganancias que se han tenido durante un cierto periodo de tiempo y ver cuánto va a ser la tasa de interés que vamos a utilizar. Entonces, este cálculo de la TIR que nosotros utilizamos es un método que se utiliza para ver la factibilidad de los proyectos. Entonces,
Si tu TIR es mayor que tu costo de capital, el proyecto será aceptado, o sea, puede realizarse. Eso quiere decir que ha habido más beneficios, entonces hemos tenido rentabilidad en el proyecto. Si la TIR es igual al costo del capital, estaríamos en una situación en que ni hemos perdido ni hemos ganado. Por lo tanto, es indiferente realizar o no el proyecto, puede o no llevarse a cabo. Pero si quiero mejorar, puedo mejorar también, ver la manera. Si tu TIR es menor que tu tasa de costo de capital, el proyecto debe rechazarse, porque quiere decir que tus gastos son mayores que tus ingresos. Por lo tanto, no es aconsejable, no podemos hacer la inversión. Si como es un proyecto, si la tasa de costo de capital, pues 2, 3, tenemos que ver si con eso aliviana nuestro, o sea, subamos a hacer o no el proyecto. En el cálculo de la TIR utilizamos las diferentes ecuaciones, ¿no es cierto? Su valor presente sea igual a 0. O sea, toda nuestra calculación de nuestros flujos efectivos tienen que ser igual a 0 a esta tasa de interés. Por prueba y error buscamos una TIR que su valor presente sea positivo. Y lo mismo, por prueba y error, encontramos un valor de I que haga que el valor presente sea negativo. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos, en este caso, ay, perdón, que nosotros tenemos las ecuaciones, podemos decir x1 menos x es igual a c, x1 menos x2 es igual a d, y menos y sub 1 es igual a, es que es una progresión, y y2 menos y sub 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Entonces decimos A es a B como C es a D. Por lo tanto, ¿qué estamos buscando? Hemos dicho que estábamos buscando un valor de X, ¿no es cierto? Este valor, que haga que el valor presente sea 0. Lo único que le hemos llamado, ya no le llamamos Y, le llamamos X. A este le llamamos X1, X2, Y1, y sub 2. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación, C es igual a sobre B multiplicado por D. Entonces, ¿a qué es igual a? Y menos y sub 1, y B es y2 menos y sub 1, y D es x1 menos x2. Entonces, esta es nuestra ecuación que nosotros tenemos que acordarnos para determinar la TIR. Es la ecuación 1. Y la ecuación 2 es x1 menos x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos buscando? Este valor de x. Aquí vamos a encontrar el valor de C y aquí el valor del X, que va a ser la TIR que estamos buscando. Tenemos en este caso, tenemos este flujo de efectivo donde tenemos 10,000, un gasto, un ingreso en el año 1 de 4,000, en el año 2, 5,000 de ingreso y 7,000 en el año 3. Entonces, nuestro flujo de caja, nuestra ecuación va a ser menos 10,000 más 4,000, es un valor futuro, 1 más I elevado a la 1, más 5,000, 1 más I elevado a la 2. Quería ver esto. ¿Sí? 5,000, 1 más I elevado a la 2, más 7,000, 1 más I elevado a la 3. De esta ecuación. Y por prueba y error hemos encontrado, cuando I es igual al 1%, hemos reemplazado nuestra I, el valor presente nos ha salido 5,656. Cuando I es 10%, 3,027. Cuando I es 20%, 856. Al 25%, menos 16. Al 24%, 149. Lo más próximo posible porque estamos trabajando con 3 decimales, 4 decimales, y eso va a hacer que nuestro valor sea, que exista diferencia. Entonces, nuestra ecuación decía Y menos Y sub 1 sobre Y sub 2 menos Y sub 1, X1 menos X2.
Y es 0, 149 sobre 16 menos 140, entonces ese me da 0.90. Reemplazamos y decimos x1, 24 menos x, que es lo que estamos buscando, por lo tanto x es igual a 24.9030. Que esta prueba es simplemente para ver si está bien o está mal nuestra tasa de interés. O sea, que estamos haciendo reemplazando la TIR y decimos 0.1862. Habíamos dicho, la TIR es, cuando hablamos de la TIR, estamos diciendo, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Por lo tanto, estamos buscando esa TIR que haga que nuestro valor presente de nuestra ecuación sea igual a 0. Y con eso solamente hemos demostrado y hemos hecho la prueba que sale 0.1862 con esta TIR que nosotros hemos encontrado de 24.9030. Si nosotros le ponemos menos decimales, obviamente va a salir menos, tal vez hasta positivo nos puede salir, pero es por cuestión de los decimales. Y por eso es importante que cuando estemos encontrando la TIR, si tenemos un valor negativo, volver en el inmediato superior para ver si en este caso es positivo. Si es positivo, ahí nos quedamos. Siempre tenemos que encontrar un valor, como les decía, un valor positivo y un valor negativo. Entonces, esto es lo que buscamos. Un valor de X, cuando sea, en este caso, el 24%, el 25%, hacen que sus valores sean positivos y negativos. Y de esa manera se encuentra de manera manual la TIR, ¿no es cierto? Ahora sí ya tenemos la calculadorita donde podemos poner directamente la ecuación. Vale, ¿no es cierto? Nos va a salir igual la ecuación. Menos 10.000 más 4.001 más i a la 1 más 5.001 más i elevado a la 2 más 7.001 más i elevado a la 3 y nos va a rebotar absolutamente todo el resultado de manera, eso lo hace la máquina o también podemos hacerlo en una hoja de Excel. Pero, ¿no es cierto? De manera manual. Este es el cálculo, esta es la manera de determinar la TIR con estas dos fórmulas prácticamente que utilizamos para encontrar la TIR. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Nos vamos a quedar ahí porque si les explico el otro, vamos a estar flujo de caja, tasas de retorno. No hay dudas, todo está claro. Entonces ya hemos visto y estamos avanzando. Quedaríamos solamente pendiente para el tema 2 del flujo de caja con tasas de retorno complejas, que es un poquito más complicado. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Si no hay dudas, quedamos ahí. Gracias. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana.